Los peores errores militares de la historia, parte 2. Continuando con la serie de errores militares, hoy vamos a retroceder más en el tiempo para conocer algunos de los primeros errores militares en la historia de la humanidad. Ahorita mismo me encuentro investigando sobre errores militares en Latinoamérica y me gustaría pedirle su ayuda sobre cuáles incluir. Ahorita se me ocurre la invasión a Bahía de Cochinos, la declaración de guerra del general Noriega a Estados Unidos, y me gustaría saber cuáles otras les gustaría ver en el top. Ahora, a lo que venimos. Número 10. La carga de piquets. Aunque hubo algunas controversias acerca de por qué el general Robert Lee ordenó la carga, una cosa es segura, todo salió muy mal. Al final de la confusión y el caos, los líderes estarían apuntando los dedos uno al otro, pero las vidas de 10,000 hombres que se perdieron ese día, debido a su falta de comunicación, nunca serían recuperadas. Los unionistas quedaron sorprendidos ante el avance y se defendieron con sucesivos ataques de artillería. En las primeras descargas destrozaron las filas confederadas. Los confederados siguieron avanzando a pesar del cañoneo y las descargas de fusil unionistas, lo que produjo numerosas bajas. Al final, tan solo 150 hombres lograron llegar a las líneas enemigas. Cerca de 7,000 hombres del sur dejaron su vida en este último día de batalla, por lo que esta gran victoria unionista dejó desconsolado y exhausto al general Lee, quien vio su aureola de invencibilidad seriamente dañada. Número 9. La derrota de la Armada Española. Al igual que la actitud habitual de los hombres más notables en la historia de la guerra, el duque de Medina estaba sumamente seguro de que España tendría a Inglaterra de rodillas, debido a su flota increíble de barcos y una larga serie de victorias. Poco sabía el duque que su famosa armada sería destruida por los barcos ingleses más pequeños y maniobrables. Esta invasión no pretendía la anexión de las islas británicas al Imperio Español, sino la expulsión de Isabel I del trono inglés y respondía a la ejecución de María Estuardo, la política anti-española de piratería y a la guerra de Flandes. El duque de Medina Sidonia carecía de experiencia naval y no se consideraba el hombre indicado para el proyecto. Él fue colocado en este puesto después de la muerte de Álvaro de Barzán, y esto provocaría la pérdida de la Armada Invencible. Número 8. La batalla en Carras. Solo porque eres rico y tienes hambre de guerra no significa que vas a ganar todas las batallas. El general Craso de Roma debió haber aprendido esa verdad antes de que la confianza tuviera lo mejor de él. La batalla de Carrhae fue la primera batalla librada en el Imperio Romano y Persa, resultando en una aplastante derrota para los romanos. A pesar de su número abrumador y de la infantería pesada, el ejército romano fue superado por la caballería Parthian llevada por Saput-Surena. Craso era un miembro del primer triunvirato y el hombre más rico de Roma. Deseoso de la gloria militar y riquezas que prometía una campaña exitosa contra Persia, decidió invadirla sin consentimiento oficial del Senado romano, con 39,000 hombres. Tras rechazar una oferta de auxilio del rey de Armenia, Artabazdes II, marchó directamente por la Mesopotamia. Cerca del pequeño pueblo de Carras se enfrentó a un ejército parto al mando de Surena, quien a pesar de su amplia inferioridad numérica, rodeó a la fuerza romana y la destruyó casi completamente. Craso murió cuando las negociaciones se tornaron violentas. Su muerte significó el final del primer triunvirato y la futura guerra civil entre Cayo Julio César y Cneo Pompeyo Magno. Vaya metida de patas. Número 7. La batalla de los acantilados rojos, también conocida como la batalla de Chivi. Los espías han sido en su mayoría los ases bajo la manga en los conflictos armados. Tendría suerte si les atrapasen antes de que sufrieran el daño. Cao Cao, caudillo de la guerra china, descubrió esto de la manera más difícil cuando un espía disfrazado de consejero lo convenció de encadenar sus barcos para evitar que sus soldados se marearan. Este error eventualmente contribuyó a la caída de la dinastía Han. Número 6.
La batalla de los cuernos de Hattin. Hay un par de cosas que cualquier persona a punto de hacer la guerra en el desierto probablemente necesitará. Uno es agua y el otro es sentido común. Desafortunadamente el rey Guy de Lusignan de los cruzados carecía de ambos, y su enemigo, el legendario líder musulmán Saladino, lo sabía. El calor era sofocante y la retaguardia se veía continuamente acosada por los arqueros montados de Saladino. Los caballeros iban a pie ya que sus caballos habían muerto. Guy de Lusignan se dio cuenta de su error y estuvo de acuerdo con Raimundo de Trípoli para dar un rodeo por el pueblo de Hattin, donde se encontraba un pozo de agua. Pero Saladino no se dejó embaucar por la maniobra y mandó a sus tropas para que le cortaran el camino. El rey decidió entonces montar un campamento para pasar la noche en una meseta. Agotadas las reservas de agua, los hombres optaron por dormir con todos sus atavíos, por miedo a verse sorprendidos en su sueño por los enemigos. A algunos cientos de metros se percibían las risas y los cantos de los musulmanes, a quienes no les faltaba nada. Las tropas serían diezmadas y el rey Guy de Lusignan pagaría caro su error. Número 5. La invasión francesa de Rusia. Antes que le pasara a Hitler, le pasó a Napoleón Bonaparte, considerado uno de los mejores estrategas militares. También llamada la invasión del Imperio Ruso, liderada por Napoleón en 1812, fue un punto de inflexión en el transcurso de las guerras napoleónicas. La campaña redujo a las fuerzas de invasión francesas y aliadas a menos del 20% de su capacidad inicial. El invierno fue el arma más letal del ejército ruso. El papel de este episodio en la cultura rusa puede apreciarse en la obra de Tolstói, Guerra y Paz, y en la identificación que la Rusia soviética hizo entre esta y la invasión alemana de 1941 a 1945. Número 4. La batalla de Nueva Orleans. El general Edward Pakenham, comandante de las fuerzas inglesas en América del Norte, tomó una fatídica decisión durante la batalla de Nueva Orleans de que sus tropas sostuvieran su fuego un poco más de lo necesario. Al final del día, a la edad de 36 años, le costó su vida. A finales de 1814, una flota británica de más de 50 barcos enviada por el general Edward Pakenham navegó al interior del Golfo de México y se preparó para atacar Nueva Orleans. El general estadounidense Andrew Jackson, comandante del ejército norteamericano que se encontraba en el sudoeste del país, tenía compuesto su regimiento principalmente de milicianos y voluntarios, con el que luchó contra los británicos que atacaron repentinamente su posición el 8 de enero de 1815. Las tropas de Jackson se atrincheraron eficazmente detrás de las fortificaciones, mientras que las huestes inglesas quedaron expuestas, siendo la lucha breve y acabando en una victoria decisiva para los estadounidenses, logrando así la retirada británica y la muerte del general Pakenham. Número 3. La batalla de Waterloo. En medio de la batalla, Napoleón se tomó un tiempo para cuidar de su enfermedad y delegó la responsabilidad de ganar la batalla al mariscal Michael Ney. Desafortunadamente para Ney, después de que los británicos pudieron detener su primer ataque, no fue suficiente para convencerlo de que sus estrategias necesitaban algún ajuste. Él procedió a lanzar el mismo ataque que fue contrarrestado otra vez por los británicos. De hecho, repitió el mismo ataque numerosas veces y contribuyó en gran medida al alto número de bajas francesas. Ney fue fusilado en París tras el regreso de Luis XVIII. Número 2. La carga de la Brigada Ligera fue una desastrosa carga de caballería dirigida por Lord Cardigan en el curso de la batalla de Balaclava el 25 de octubre de 1854 durante la Guerra de Crimea. La mala comunicación puede llevar a resultados desastrosos. Tal fue el caso de Lord Cardigan de la caballería británica, quien interpretó mal una orden y en vez de combatir a una unidad menor del enemigo, terminó enfrentándose con la principal fuerza rusa. Tan malo fue este incidente que situaciones similares se conocen ahora como el Valle de la Muerte. Si solo Lord Cardigan hubiera leído bien esa orden, la historia tal vez sería otra. Número 1.
La batalla de Termópilas tuvo lugar durante la Segunda Guerra Médica, donde una alianza de polis griegas lideradas por Esparta en tierra y Atenas por mar se unieron para detener la invasión del imperio persa de Jerjes I. Jerjes realmente subestimó la valentía y la inteligencia de los espartanos, además de ser uno de los líderes más orgullosos que hasta deidad llegaría a proclamarse. Esta fue la batalla épica de 300 espartanos, que lucharon contra miles de tropas persas en un acontecimiento histórico que ha ganado aún más atención que la película de Gerard Butler, titulada simplemente 300. Termópilas es discutiblemente la batalla más famosa de la historia antigua europea y se ha citado como ejemplo de valor, estrategia y heroísmo. Aunque los griegos perdieron la batalla, preparó el terreno para que eventualmente derrotaran a los persas y ganaran la guerra. Estos fueron 10 puestos más de roles militares. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica.